gana y quién pierde con el paro convocado para el día de hoy? La información que se va teniendo por la cobertura periodística nos da cuenta de una convocatoria bastante importante, si no total, bastante importante, alrededor probablemente de un 60% según números de la policía. Iremos viendo ese balance a lo largo, como digo, de la jornada, pero está claro que tiene pues un impacto en su convocatoria. Más temprano un reportero televisivo, una reportera televisiva le preguntaba a un comerciante de Gamarra, Emporio, que ha tenido mucho que ver con esta nueva movilización y que va a cerrar sus puertas hasta las 2 de la tarde, si no le preocupaban, ¿no?, los millones de pérdidas que se generaban. Y la respuesta del comerciante fue elocuente. Señorita, ¿de qué sirven los millones si no vale la vida? Si no hay vida. Y sí, evidentemente esta plataforma parte, y en realidad Gamarra lo tiene bastante claro. ¿Qué cosa pide Gamarra? Estado de emergencia para la victoria, salida del ministro del Interior Juan José Santibáñez, reforma total del sistema de justicia y no más jueces y fiscales corruptos. ¿Quién podría oponerse a, como digo, una plataforma con estas características? El gobierno, mientras tanto, ha respondido preventivamente con una serie de propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana que hizo la presidenta Dina Boluarte y que uno se pregunta qué tan efectivas pueden ser, ¿no? Esto de pedir documentos a los extranjeros que se alojan, ¿no?, en hostales y hoteles, cuando en realidad tienes otras, como ya las hemos comentado en los últimos días, por ejemplo, que tiene la policía, que va por el lado de poder combatir con tecnología esta epidemia de extorsión, ya sea bloqueando cuentas de bancos, ya sea yendo detrás de los celulares, hacer un seguimiento que en realidad, cuya sistematización está a la vuelta de la esquina, si se plantea una plataforma así. Pero bueno, el gobierno primero ha reaccionado, ¿no?, con una medida así, pero al mismo tiempo la presidenta le ha dado todo su respaldo al ministro del Interior Juan José Santibáñez, donde se está viendo claramente que la estrategia para combatir la inseguridad no está funcionando. Esto no es nada personal, por supuesto, contra el abogado Santibáñez, pero como lo hemos dicho antes, él es abogado, él es, digamos, litigante, ha tenido algunos clientes, ¿no?, algunos defendidos bastante cuestionables, y últimamente lo que se ha visto es, de alguna manera, que se va perdiendo el norte con respecto a cómo plantearse una estrategia y realmente llevarla a cabo. Eso requiere no solamente de tener el personal adecuado, sino de tener un liderazgo y de tener la visión muy clara sobre lo que se quiere hacer. Eso hasta ahora no se ve y más bien la presidenta defiende al ministro Santibáñez. Señala que tiene su confianza en medio de varios trascendidos de prensa que dan cuenta que le habría ofrecido el primerato, la PCM, a el ex canciller Javier González Olaechea, ¿no? Entonces, según estos trascendidos, González Olaechea hubiera pedido la remoción, entre otros, ¿no?, del ministro Santibáñez y el ministro de Educación Morgan Quero, ambos, por cierto, incondicionales de la presidenta Boluarte. Habrá que ver cuál es el récord, como señalamos, de cada uno en su cartera, pero ambos incondicionales de la presidenta. Y esto en realidad da cuenta otra vez de cuál es la lógica que tiene la señora Boluarte para finalmente llegar a un buen puesto. Lo que está haciendo ella es efectivamente pues premiar la lealtad, seguramente en un caso así, pero desconcierta un poco la poca atención en todo caso y la poca prioridad en la práctica que se le da precisamente a las carteras que son fundamentales. Cuando un Estado finalmente debería encargarse y responderle a la ciudadanía por sus labores, comienza, qué duda cabe, tanto por seguridad como por educación, y habría que añadirle ahí salud. Y claro, no vemos pues que esos sectores estén claramente, digamos, tengan una impronta reformista, tengan una impronta de cambios, tengan un empuje, un impulso. No, son finalmente los amigos de la presidenta, ¿no?, los que están allí. Hay sin embargo, hay que apuntar que es interesante, ¿no?, que salte el nombre de González Olaechea, porque en realidad, y esto se dice poco, para un sector de la derecha, pues González Olaechea fue un magnífico canciller, resuelto, ¿no? Realmente subrayó las posiciones peruanas, sobre todo en particular a lo referente a Venezuela,
Pero González Olechea le cayó muy mal a muchos gobiernos y a muchas delegaciones, muchas embajadas que, cuya, digamos, amistad o cercanía es importante para un gobierno tan débil como el de Dina Boluarte. Recordemos que no solamente incomodó, ¿no? Fue bastante comentada su visita a la Embajada de Canadá. Se habló pues de un discurso desatinado, lo fue, efectivamente pudimos verlo, pero también pasó en la representación ante la Unión Europea, en la representación ante Francia, reivindicó la figura de Pétain, que fue pues el presidente de la ocupación nazi. A los de la Unión Europea les reclamó regresar a sus valores primigenios, y así fue coleccionando varios dislates que para él no eran dislates, porque responden efectivamente pues a una línea política que le puede gustar a un sector de la derecha en el Perú, pero que claramente le jugaba en contra a Boluarte para sostener un gobierno tan débil en estas circunstancias. Entonces, interesante si es que le ofreció la PCM a González Olechea, porque uno pregunta cuál es el móvil de esta señora, hacia dónde va. Va de tumbo en tumbo, para aquí, para allá, sin encontrar de alguna manera una personalidad de gobierno propia que a la vez sea pues profesional de Estado y que vaya en una línea de política pública bastante particular. Y entonces tienes a la vez a personajes como, para volver al caso Santibáñez, ¿no? A personajes como Fernando Rospigliosi, que dice que sí, hay que sacar a Santibáñez del camino, pero esto tiene que ser después de APEC, porque no tiene sentido luego del papelón, ¿no? Del papelón de Quispe Palomino. Pero hay que recordar que Rospigliosi defendió a Santibáñez, ¿ya? Defiende a Santibáñez cuando Santibáñez entra como vehículo de choque contra Harvey Colchado y todo lo que este representaba. En ese momento, políticamente, seguramente Boluarte requería eso, porque prácticamente tenía a un Colchado sumamente empoderado. Ahora la propia Marita Barreto ha sido en la práctica, ¿no? Suspendida, apartada de sus labores durante 6 meses por el peligro de obstaculizar estas investigaciones que hay ahora contra ella. Pero entonces, claro, finalmente Santibáñez se compró el pleito político de sacar a Colchado. Hay medios como este, ¿no? Que consideramos que el trabajo precisamente de FICOP, apoyado por Colchado en los últimos meses, se había visto no solamente sumamente politizado, es una cosa. Aquí ya estábamos hablando de los evidentes montajes que se estaban desarrollando para poder forzar determinadas tesis fiscales que, por cierto, involucraban en estos casos al hermano de la señora Boluarte. Pero entonces, realizado este trabajo, no sé si llamarlo sucio, ¿no? Pero realizado este trabajo que finalmente la presidenta vio como muy necesario, Santibáñez se ve de alguna manera debilitado, ¿no? Claramente desbordado por una situación que además quiero completar con unas cifras que nosotros habíamos citado en nuestra última edición impresa. Evidentemente la criminalidad está creciendo de una forma alarmante. Hemos visto hechos de violencia y homicidios en los últimos días que realmente te ponen los pelos de punta. Pero esto, en medio de todo, puede ser mucho peor. Puede ser mucho peor. Las tasas de criminalidad en el Perú, es decir, de homicidios, ¿no? Mejor dicho, por cada 100.000 habitantes, que es como se mide esto, el año pasado fue de 3.2. Increíble, porque solamente El Salvador de Bukele estaba menos en la región, con 2.4. Imagínense ustedes que la tasa de homicidios de Chile el año pasado fue de 4.5, bastante mayor que la del Perú. Y olvídate pues de Brasil con 18.7, Colombia 25.7 y Ecuador 44.5, ¿no? Entonces, puede ser mucho peor, Imagínense ustedes si ya estamos viendo este incremento de homicidios, que otra vez se verá al fin de año cómo se traduce esto en tasas de criminalidad. Pero claro, esto no quita, además, por supuesto, que se estén multiplicando los robos y las extorsiones de todo pelaje, ¿cierto? Pero esto puede ser mucho peor, y es lo que el gobierno
no debería perder de vista, y quizás efectivamente una movilización como esta tiene actores políticos, que duda cabe, sectores de la izquierda que se van a querer encaramar en esta situación, encuadrarse, pararse frente al gobierno. Es obvio, eso finalmente es el trabajo político que ellos hacen. Pero si la lectura del gobierno pasa por el mantenimiento del ministro del Interior a toda costa, evidentemente ya sabemos quién va a perder con todo esto. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, así que no se despeguen.